Harto zoom. Eso. Ahora sí les explico bien. Para las aminas, pues no hay que olvidar que existen tres tipos de aminas. Para nombrar una amina, uno no puede olvidarse de eso, bien sea como cadena principal o como ramo. Entonces recordemos que las aminas primarias son aminas que tienen un nitrógeno con dos H. Es una manera sencilla de ver. O alguien puede decir, no, profe, yo entiendo amina primaria porque, cuidado, hay gente que dice, porque es que la cadena de carbonos tiene un vecino. No. Realmente se entiende como amina primaria, secundaria o terciaria, es porque el nitrógeno está ligado, si es primaria, solo un carbono. Es el nitrógeno. O sea que, cuidado, las aminas primarias no se caracterizan por tener un carbono primario, no. A diferencia de los haluros, que uno dice haluros primarios, pues los que tienen el carbono unido al halógeno es el que tiene un solo vecino. ¿Sí notan la diferencia? Las primarias es porque el nitrógeno tiene solo un carbono. Ya, es el nitrógeno, es con respecto al nitrógeno. Así no se miraba con respecto a los halógenos, o por lo menos con respecto a los alcoholes. Un alcohol primario es aquel que tiene el carbono que está unido al OH tiene un solo vecino. Ese es un carbono primario en los alcoholes. Entonces ahí es donde queda la diferencia para que no vayan a confundir. O el nitrógeno tiene un carbono, por eso es primaria. Si fuera secundaria tendría dos carbonos el nitrógeno. Y si fuera terciaria, tendría todos los enlaces unidos al nitrógeno son carbono. Esa es la terciaria. O verlo desde el punto de vista de las H. Si el nitrógeno tiene dos H, primaria. Si tiene un H, secundaria. Y si no tiene H, terciaria. ¿Listo? Eso les sirve cuando vayan a hacer la identificación en los métodos espectroscópicos. Por ejemplo, cuando uno toma un infrarrojo de la terciaria, el infrarrojo es una técnica instrumental que nos permite identificar grupos funcionales. Porque las vibraciones, o sea, la técnica infrarrojo se basa en las vibraciones o en los momentos vibracionales, la energía vibracional, y la propiedad mejor conocida para eso es el momento dipolar. Entonces ahí ya les di clase instrumental aplicada a la orgánica. Entonces, en ese caso las secundarias van a tener una sola tensión del grupo NH porque solo tienen un H, mientras que las primarias van a tener dos tensiones debido a los dos hidrógenos. En cambio el nitrógeno en la secundaria solo va a tener un hidrógeno, y las terciarias no van a tener tensión de nitrógeno-hidrógeno porque no hay hidrógeno. Entonces en los espectros de infrarrojo uno grafica bandas, o sí, aparecen es como unas regiones pues, de determinado número de ondas, se llama eso. Entonces esas bandas, por lo menos en las terciarias, no aparecen para la tensión del NH. Si aparecen es porque tiene otra amina, pero no terciaria. ¿Listo? Entonces lo mismo pasaría con las amidas. Las amidas pueden ser primarias, secundarias y terciarias, y ya eso lo habíamos hablado. Bueno, ya la nomenclatura pues de las primarias es la más sencilla. Existen dos sistemas para nombrar aminas cuando él es la cadena principal. Uno de los sistemas es como derivado de alcohol.
Es que viendo bien una mina primaria, prácticamente es como si uno estuviera nombrando alcoholes. O sea, cambian el NH2 por OH. ¿Y verás? El NH2 por OH. El NH2 por OH. A eso es lo que se refiere como derivado de alcohol. Es decir, que parece un alcohol lo más parecido químicamente a las aminas, pues por su estructura, es los alcoholes. Entonces la nomenclatura, a eso es lo que se refiere, que se piense como si fuera un alcohol, no como derivado de alcohol. Yo creo que está mal escrita la palabra ahí. Deberíamos de pensar como un alcohol, pues. Creo que así lo tengo en las diapositivas. Piense en la mina cuando ella sea primaria como si fuera un alcohol. Entonces uno no termina diciendo es que este es el carbono 1, ¿no? El carbono 1 puede ser desde la parte más larga de la cadena. Eso era lo que uno hacía en alcoholes. Cuando hicimos el repaso, por eso les hice hasta repaso nomenclatura con alcoholes. ¿Sí? Entonces, uno diría hexa 3-ol, hexanol, pero con un 3. Hexa 3-ol, así es como se llama si fuera un alcohol. Entonces cambiamos el sufijo ol por lo rojito que sería amino. Otros dicen no me explique con alcoholes. Bueno, entonces véalo como alcano. Hexano lo cambiamos la O por amino. Y lleva el 3 pues porque el grupo funcional, que es en este caso la amina primaria, va en la posición 3 de esa cadena. Obviamente en un ciclo no podemos olvidar que el alcohol era el 1, ¿se acuerdan? Sea el ciclo o sea el aromático. ¿Cómo es que se llama el aromático de un alcohol? Fenol. Entonces en este caso ya no lo vemos como fenol, sino el aromático del NH2 se llama anilina. Este es el fenol, pero de las aminas. La anilina, que básicamente sería esta estructura. Benceno pegado a NH2 es una anilina. Profe, pero ¿cuál sería el nombre para la anilina cuando uno no se lo sepa así de memoria? Buena pregunta. Entonces yo les pregunto, ¿cómo sería el fenol como cadena principal, pero cuando uno no se sabe el nombre de fenol? ¿O ustedes siempre escriben fenol? ¿Recuerdan como bencenol? No, ese no lo vayan a usar, ese no. Hidroxibenceno. Entonces aplicamos algo parecido. ¿Cómo quedaría la anilina como cadena? Aminobenceno. O sea, normalmente uno el OH no lo toma como ol, uno no dice bencenol. De hecho, otro error que se comete a veces con los alcoholes es que uno, a veces a si tuviera un OH, hay gente que le dice es que alcohol bencílico. Pero muerte, porque el lo benzo es que tiene un carbono de más y a ese carbono sí está pegado al grupo funcional. ¿Sí? Entonces, cuidado, no vayan a confundir este versus este. Parecido, pero diferente. Porque el alcohol bencílico, si uno ve esto como alcohol, pues primero pintemos el alcohol.
Ese sí es el alcohol bencílico. Que el nombre IUPAC sería ¿cómo se llama eso? Nombres. Hidroxi, ¿por qué hidroxi? Ahí ya no hay hidroxi, porque no está pegado directamente al benceno. Fenilmetanol. Ese es fenilmetanol. ¿Sí? Entonces lo bencílico es cuando uno considera todo esto como un todo. El grupo bencil, benzo, es 6 el pH pegado a un CH2. O sea, 7 carbonos, para que sumen carbonos. ¿Sí? Aquí ya el OH no es rama. No podemos hablar de hidróxido. ¿Sí? Entonces, cuidado, se dice alcohol bencílico, nombre IUPAC, es que eso es un remix, o mejor, fenilmetanol. ¿Sí? Entonces tengan cuidado porque uno se enreda con las cosas. Entonces, por eso dije que la 1 es como si fuera, imagínense en la mina, sea primaria, secundaria, terciaria, en el sistema 1, como un alcohol, mentalmente. ¿Sí? Lo más parecido a las aminas son los alcoholes. ¿Listo? Entonces ya para nombrar la anilina, ya aquí no sería anilina, ya perdimos. ¿Cómo quedaría esta mina? Fenilmetilamina. Metilamina, sí. Mejor metanamina, porque dijimos que fenilmetanol. Entonces sería el ol se cambia por amina. Quedaría fenilmetanamina. Interesante. Fenilmetanamina. O sea, metanol, pero ol en vez de se cambia por amina. Es el chiste de las aminas primarias. La nomenclatura 2, que dice, es considerar todo lo que está unido al nitrógeno como una rama. Ahora bien, ¿ustedes se saben el nombre de memoria de esta como rama? ¿Toda esa? Entonces no se aprende que existe isobutil, isohexil, segutil, terbutil, pero es que esa es una rama de 6, sería de 6 carbonos, ¿sí? Y está partida como la mitad. Entonces, si uno considerara esto como rama, ¿cómo quedaría? Quedaría una vaina de 4 carbonos con 2. Se partiría la mitad. Quedaría 2 butil, perdón, 1 etil butil. Me explico. Aquí donde está el carbono 3 se volvería 1. Si la quisiéramos nombrar como un todo de esto. Entonces quedaría 2 etil butil amina. No lo quise hacer para no enredar. O sea, esta primaria tiene 2 sistemas, sino que no lo quise hacer para que se den cuenta que a veces hay una nomenclatura mucho más fácil que la otra. Ahí sería butil o butano. Butil. Porque las aminas bajo el sistema 2 deben ser
alquil, siempre. O sea, no pueden llevar ano, eno, ino. Todo tiene que ser il. Pero, profe, si tengo un ciclohexeno, me interesa un comino. Le puse ciclo, ¿qué? Hexenil. Lo volví il. Y si tengo un idem, no importa. Debe terminar idem il. Conclusión. Si tengo una amina y la quiero nombrar bajo el sistema 2, todo eso lo debo volver rama. O sea que eso era más o menos como hacíamos con los éteres. ¿Se acuerdan que los éteres tenían dos formas? Que una era más fácil. La más fácil era alquil 1, lo que está pegado a un lado del oxígeno, y alquil 2, lo que está pegado al otro lado del oxígeno. ¿Sí? Aquí en el nitrógeno de la amina primaria es mucho más fácil porque solo hay un todo pegado al NH2. Entonces, para usar el sistema 2, lo que ustedes tienen que hacer es ver esto todo como una rama. Entonces, por eso ahí yo ya no puse nada de terminaciones ni nada de eso. Y se nota más con este bicho. ¿Por qué desaparece la anilina? ¿Por qué desapareció la palabra anilina? Porque ya el benceno lo nombré como rama. ¿Sí notan? ¿Qué hice? Esto es rama de esto y esto es rama de esto. Sí, vamos a usar el sistema 2. Que fue algo parecido a lo que hice aquí. Estos dos carbonos son rama de esto y esto a su vez es rama de esto. Sino que se entiende más con la amina aromática. Entonces queda 3-metilfenilamina. ¿Aquí cómo quedaría? Ahí sí usamos su sistema. Fenil, metil, amina para el 2. En cambio, si usamos el 1, cambia una letra prácticamente. ¿Sí? O sea, no pensaba este ejemplo añadirlo como ñapa porque no me cabe, pero ahí les dejo la inquietud. En este ejemplo, con el sistema 1 sería fenilmetanamina o metanol, pues para que se acuerden. Fenilmetanamina, miren cómo suena. Y acá quedaría 3. Acá quedaría en el sistema 2 fenilmetilamina. Cambian como dos letricas, ¿sí no? Más trabajo para mí. Porque yo el que me tengo que matar la cabeza, ¿qué sistema usó? ¿Sí me hago entender? Culpa del profesor estresarse qué sistema está usando el estudiante. Creo que ¿cómo se llama? ¿Cómo sería el primero? Entonces repito. El sistema, aquí estos numeritos lo que representan son los dos tipos de sistemas para nombrar aminas. Una es véala como alcohol, ¿sí? Como si fuera un alcohol. A eso es lo que se refiere como derivado de alcohol. Otra opción es véala como rama pegada al nitrógeno, ¿sí? Alquilamina. Pero entonces cada una tiene sus ventajas y sus desventajas. Antes de responderle la pregunta de qué fue lo que dije, una cuestión importante. Si fuera una diamina, ya no lo puedo nombrar bajo el sistema 2. O una triamina o una poliamina no sirve para el sistema 2. O sea, el sistema 2 tiene una limitación. No sirve para poliaminas. O sea, 2 nitrógenos nos dañan la parranda porque ¿cuál sería el alquil? ¿Sí me hago entender? En cambio, si yo tuviera 2 nitrógenos aquí, por ejemplo un NH2 y otro NH2, pues como los alcoholes, como los diones. Uno decía 3,4, bueno, que si pongo el NH2 acá quedaría 1, 2, 3, daría empate, bueno, lo mismo. Si pongo otro NH2 aquí,
quedaría 3,4 ahí. Hagámoslo en alcohol primero porque no es real. Hexano 3,4 dio, más sencillo. Así sería el nombre de un alcohol doble. Entonces quedaría hexano 3,4 diamino. Cambiamos el ol por amino. Esa es la ventaja del sistema 1. El sistema 1 de ver la amina como alcohol no sirve para poliaminas. El sistema 2 no sirve para poliaminas. Ahora la escribimos pues para que quede en el acta. ¿Qué era la pregunta, Angélica? Quiso dejar. ¿Cómo es que había dicho que sería cinanilina? O sea, benceno, amina. ¿Esta? No, la del benceno. Ah, ya, ¿esta cómo sería anilina? No, No, pues es así, anilina. ¿es anilina o sería aminobenceno? Eso. O sea, como el hidroxi. El hidroxi es una rama del benceno. No es bueno usar esa, yo preferiría anilina. Por lo pronto. ¿Cuándo usamos hidroxi? Acá sobre todo. ¿O cuándo usamos amino? Cuando ella es un ramo. Sí, entonces por ahora puedo usar anilina con confianza. Y si quiere volverla alquil, fenil. ¿Sí? Entonces ahí es donde vienen las ventajas y las desventajas de cada sistema. El sistema 1 es más útil para poliaminas o aminas con más ramas, más complejas. ¿Sí? O sea, donde la cadena no es tan fácil de volver rama. Para eso sirve el sistema 1, para poliaminas o para aminas complejas, sean primarias, secundarias o terciarias. En cambio, el sistema 2 va a servir mucho para las aromáticas. Es más fácil usar el sistema 2 cuando uno tiene aromáticas y el aromático es bien feo, porque uno no se acuerda que es, si no me acuerda de decir anilina, ¿sí me hago entender? Entonces, para las aromáticas, uno y poder usar el fenil. De hecho, aquí hubo un error gravísimo. No, mentiras, no es grave. Está bien, porque el metil está pegado al benceno. Aquí hay que tener cuidado, sobre todo cuando uno va a hacer la secundaria o la terciaria. Este no se ordena en orden alfabético, es bueno pensarlo. Profe, pero ¿por qué no ordenaste aquí en orden alfabético metilciclohexenil? Cuidado. El metil es una rama del ciclohexenil, entonces se ve como un todo. No hay orden alfabético. ¿Sí? El metil está pegado al benceno, entonces no se ve como orden alfabético. ¿Listo? Tengan cuidado porque a veces uno le olvida el tema del orden alfabético y termina diciendo otra cosa. Es uno de los problemas del sistema 2 es el bendito orden alfabético, sobre todo en las secundarias o en las terciarias. Entonces, creo que hasta ahí con la primaria se entiende cuándo es bueno usar un sistema, cuándo es bueno usar el otro sistema. A mí me toca saber los dos. Ustedes verán cuál usa. No, la verdad que Andrea usa más el primer sistema. Pero yo les recomiendo también el segundo, porque es que el segundo nos ayuda a entender las aminas como rama. O sea, en últimas uno termina aprendiendo los dos, quiera o no quiera. ¿Sí me hago entender? O sea, ustedes como estudiantes pueden elegir para nombrar una amina como cadena principal el 1 o el 2. No vayan a usar los dos porque ellos cogen mal. Sí. Tras de que uno se demora escribiendo un nombre, ahora imagínense en dos para lo mismo. No tiene sentido que me muestre
2 nombres para lo mismo. Lo pueden hacer para practicar, pero no para el examen. ¿Listo? Entonces, ¿hasta ahí alguna duda de las primarias? ¿O ya más claro todavía? 100% claro. ¿No? De las primarias. Es que la ventaja de las primarias, las primarias tienen una ventaja para nombrar. Que así usted la vea todo como una rama, es fácil identificar la rama. Me explico. Si usted la va a ver como la nomenclatura 2, es fácil saber que pues todo esto es lo que está pegado al nitrógeno. Y todo eso lo vuelvo a ir. ¿Sí? En las secundarias o en las terciarias no es tan fácil ver cuál es la cadena principal. Entonces, ese es un enredo. ¿Listo? Entonces ahora sí pasemos a las secundarias y a las terciarias. Ahí se ven, pero pues mejor enfocar el muñequito. Bueno, empecemos por esta secundaria. No sé si saben por qué escogí el lado izquierdo y no el derecho. En este ejemplo, ¿por qué escogí este y no este pedazo? Por los carbonos, ¿no? Carbono. Entonces, véalo, sígalo viendo como alcohol. ¿Dónde es más fácil que sea una cadena principal? ¿Que este se vuelva alcohol? Ay, pero profe, ¿por qué lo borraste? Pues para que haga el análisis mental. ¿Qué es más favorable? ¿Dejar el alcohol así como cadena o dejar el etanol como cadena principal? Dejarlo así. Dejarlo así. No es solamente por la cantidad de carbono, niño. Remember. Gana primero la cantidad de insaturaciones que el mismo cantidad de carbono. Cuidado. Donde hubiera puesto el doble enlace para el otro lado, mueren porque hubieran escogido este lado. ¿Sí? Entonces, uno de los problemas de las secundarias es elegir quién es la cadena principal y en el peor de los casos las terciarias ni se diga porque son 3 para elegir y solo hay que elegir una. Esa es la diferencia. O sea, el sistema 1 se complica más cuando es secundaria o es terciaria porque usted tiene que decidir cuál se va a parecer a un alcohol más favorablemente en su sistema de nomenclatura. ¿Cuál va a ser, o mejor dicho, palabras más, palabras menos? En esta la cadena principal es más difícil de elegir y en esta ni se diga y en esta ni se diga. Si yo hubiera puesto un doblecito enlace por acá, llores. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado con eso. Seleccionar la cadena principal depende de los criterios para elegir una cadena principal en alcohol. ¿Sí? Entonces yo que recomiendo para la secundaria o terciaria, si vamos a usar el sistema 1, pártalo en diferentes pedazos. Pártalo por aquí, pártalo por acá, pártalo por acá y mire cuál es el alcohol más favorable en cuanto a nomenclatura. No en cuanto a favorabilidad que a mí me guste más, sino que siga las reglas de la IUPAC. ¿Listo? Entonces el alcohol que yo partí mentalmente es más favorable de acuerdo a las reglas porque hay insaturación, hay más cantidad de carbono. Por todas esas razones, esta sería la cadena principal versus esta. En esta,
¿Por qué elegí la de la derecha y no la de la izquierda? Es lo mismo. Porque en ese caso, pues sí, son diferentes, son iguales, pero le ganan al metil. Ahí sí es por la cantidad de carbono. Y en el de acá, entonces en el ejemplo que está ahí, el nombre lo puse acá porque no me cupo el espacio. En el ejemplo 3, acá está el nombre porque no me cupo el espacio. Este es el nombre del sistema 1 para el compuesto 3 de la secundaria o terciaria, y este es el nombre del sistema 2 para este bicho. O sea que esta es verla como alcohol y esta es verla como alquil 1, alquil 2, alquil 3. Miren que hay una diferencia notable, se nota ahí en esos dos nombres, y es en la cantidad de Ns. ¿Cuántos Ns tiene el primero y cuántos Ns tiene el segundo? 2. Entonces vean, cuando usamos el sistema 1, las terciarias solo llevan 2 N, porque el otro N está implícito aquí. Pero cuando usamos el sistema 2, las terciarias llevan ¿cuántos N? Pues los 3 que tienen de terciaria. ¿Sí? Entonces, yo ahí ya me doy cuenta cuando el estudiante hace remias. Porque una vez tiende a hacer, o sea, el estudiante no hace ni el nombre A ni el nombre B, sino que hace una mezcla de los dos nombres y ahí sí muere. ¿Sí? Normalmente a mí me gusta poner terciarias o secundarias para darme cuenta qué sistema está usando y si está haciendo remis o no. Y ahí es donde yo me doy cuenta fácilmente. Pero alguien puede tramar más y inventarse cosas y ya lo hace más complicado. Pero entonces por lo menos si quiere tramar, y yo estoy usando el sistema 1, que es el de verlo como un alcohol, entonces las terciarias van a tener solo 2 N, porque el otro nitrógeno es el de la anhídrica. No hay necesidad de poner N. ¿Sí notan? Me estoy ahorrando un N cuando lo uso el sistema 1. Si uso el sistema 2, necesariamente todo lo tengo que volver alquil. Y ojo, orden alfabético. Cuidado, cuidado. ¿Por qué esta tan larga quedó primera? ¿Por qué es la más larga? No. Etoximetil, etoxipropil. No sé si habían pillado ese orden alfabético en este B. No, orden alfabético. Etoximetil, nitrogenil, etoxipropil. Alguien puede decir, no, es que el más cortico es el que va a dar primero en orden alfabético. No podemos olvidar que la M va primero que la P en un diccionario, ¿no? Entonces, recomendación, si todavía duda por el orden alfabético, les recomiendo para el tercer parcial traer un diccionario en español, en inglés, como quieran. Se puede por si uno duda de eso. No los vi con diccionario en este parcial, ¿no? Entonces yo diría, bueno, el orden alfabético está perfecto. ¿Sí? Entonces tengan cuidado cuando usen el sistema B o el segundo de no olvidar el orden alfabético. ¿Por qué lo digo? Pues que aquí en esta secundaria se entiende más. En la secundaria, recordemos que en el sistema 1 lo importante es la cadena principal, que esta es el ciclopentenol, si fuera alcohol. Entonces uno cambia O por amino, quedaría ciclopentenamina. Esa es la cadena principal. Y solo tiene una rama que sería el etil, que está unido al nitrógeno. ¿Listo? Entonces las secundarias solo llevan una N en el sistema 1.
Las terciarias llevan solo 2 N's en el sistema 1. En el sistema 2, todo lleva N. Entonces, por eso es que esta es terciaria porque hay 3 N's y esta es secundaria porque hay 2 N's. Pero cuidado, el sistema 2 usa el orden alfabético. Por eso va primero la E que la N. Ojo, recuerden que el DI, cuando es de agrupación, no cuenta para alfabetizar. Si alguien, es que esta va primero porque el DI. No, la D, yo sé que la D va primero que la N, pero es por la E, no por la E, no por la D. O sea, no nos podemos olvidar la reglita chichis que vieron con Alejandro y que también hemos repasado en todo el curso. ¿Listo? No podemos olvidar esa reglita chichis de nomenclatura. Aquí se basa el orden alfabético en el sistema 2. Y no podemos olvidar que al todo esto volverlo rama, se agrupa. NN dietil, porque este es igual a este, entonces serían 2 etilos pegados al metil amino. ¿Sí? Tanto así que cuando ya uno va a comprar las aminas comerciales, se las venden así, sin tanta N. En el comercio quitan las N's, pues para no estresar. Entonces uno cuando compra esta amina, le llaman dietilmetilamina. Imagínense la aminita terciaria machich, esta. ¿Cómo quedaría en el sistema 2? Si tiene el mismo aquí. NNN trimetilamina. Perfecto. En el sistema sencillo, comercial, trimetilamina. Y si fuera eso, faltó la T. Si fuera T, etil. NNN trietilamina, o mejor conocida como trietilamina. Es más, ha llegado a veces la pereza orgánica a tal punto que a veces las aminas las abrevian con letras. La pereza orgánica. ¿Sí? Entonces, no sé si en los artículos que pronto Alejandro les dio el año pasado, o en los de polímeros que ustedes buscaron, o en otros lados, han visto que a veces aparecen siglas raras para las aminas, sobre todo ustedes que les tocó investigar un poquito sobre las poliaminas, ¿no? Investigar sobre las poliaminas. Sí, pero no me acuerdo. Sí, porque esas son las que conducen electricidad, pero no me acuerdo del nombre. Me parece que en el póster de ustedes, incluso ustedes tenían El nombre sí, un nombre abreviado. Sí, o sea, para uno no escribir trietilamina, le llaman TEA. era pedot. O el pedo. ¿Sí? Entonces la pereza ha llegado a tal punto. No, les comento porque a veces a mí me pasó en un artículo, caí de sufrir porque nos decían que la hiciéramos reaccionar con TVA. Y yo, TVA, ¿eso qué es? ¿Será como un surfactante? Yo me imaginaba cualquier cosa menos la A de amina. ¿Sí? Entonces, esta TVA es la tributilamina. Tributilamina, la TVA. Y es que en vez de tener puros etilos, tiene puros butilos. ¿Sí? Y a veces se puede confundir con esta.
Terbutilamina. Cuidado porque una es primaria y la otra es terciaria. ¿Sí? Entonces, a mí me extrañó que esa sigla la hayan usado por una amina, pero que loco una vez en un artículo. Pero puede pasar. La pereza orgánica a veces los lleva a uno a cometer hasta errores de nomenclatura. Entonces, se los cuento es para que no vayan a. Cuando hagan una abreviatura, pongan en lógica la abreviatura, que no coincida pues con otra cosa rara. Lo digo pues porque de pronto el día de mañana a ustedes les gusta la orgánica, les da puro elegir la orgánica, ay, es que a mí me encanta la orgánica, y de pronto quieren hacer una carrera profesional, y de pronto hacen una tesis en orgánica, y de pronto entonces les toca ponerle siglas a las condiciones de redacción. Si a ninguno le gusta la orgánica, pues bueno, seguimos. Pero no, uno al final, la verdad a mí me gustaba más la analítica que la orgánica. Y vean, casos sí han visto Y entonces. a la orgánica que van a Beckett, que le instrumental. Así pasa, así pasa. Entonces, en este nombrecito, pues he resumido varios aspectos de esa mina, de la más fea fue esta mina terciaria, ¿sí? Cuidado, hay varias cosas importantes a tener en cuenta en el nombre 1 o en el nombre 2 de esta mina, y es que sea que usemos el sistema 1 o sea que usemos el sistema 2, hay que tener ahí se nota más una diferencia clara. Si usamos el sistema 1, ¿sí notaron que este metil me quedaba como rama de la anilina? No sé si se pillaron eso, esta agrupación que hice por acá. Entonces mostremos el muñequito en el video. Este es el muñequito. Si uso el sistema 1, sería esta cadena principal, que es este benceno que he numerado 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Entonces en el sistema 1, este metil me queda como rama del benceno. ¿Sí? Y en especial de la anilina, que sería el NH2 pegado, bueno, el nitrógeno pegado al benceno. ¿Sí? Esa es la cadena principal. Nitrógeno pegado al benceno, anilina. ¿Ok? Pero entonces, miren que este metil me queda como rama de ese benceno y este metil me queda como rama del nitrógeno. Entonces, en esos casos que hay dos ramas, así este está en el nitrógeno y esta en el benceno, se pueden agrupar. Eso lo hicimos en las amidas, lo haremos siempre en las amidas, lo haremos siempre en las amidas. Si a la hora de ser secundaria o terciaria o primaria, y no, bueno, con las primarias no hay problema porque las primarias no tienen nada pegado al nitrógeno. Entonces, con primarias no pasa. Con secundarias o terciarias, si lo que está pegado al nitrógeno se puede agrupar con la cadena principal, se agrupa. Que es este metil con este metil. Y el agrupar, al agrupar, entonces debo poner di, tri, tetra y todos los prefijos de agrupación. Ahora bien, la pregunta de los estudiantes, ¿y qué pongo primero, el número o la n? Yo creo que ya se dieron cuenta que ponemos primero a la hora de agrupar. Entonces ahí ya no se coloca número, sino que la posición sería la n. Exactamente. Esta n no es de adorno, sino que es para indicar que la posición, o sea que estos dos metilos, uno está en el nitrógeno y el otro en la posición 5 de la anilina. Y va primero la n, es una posición y por eso es que se coloca acá con las otras posiciones. O sea, este n es como si fuera una posición, un número. Por eso va ahí y por eso se agrupa. No sé si se habían pillado eso. Así era con las amigas. Así tal cual con las amigas, tal cual. ¿Listo?
Entonces, pero miren que cuando uso alquil 1, alquil 2, ya no va agrupado el metil de aquí con el metil de acá. ¿Sí ven que ya no los agrupé? Porque esto es una rama, todo el benceno, con todos esos bichos. La otra rama sería el etoxi con ese propil. Y la otra rama sería el metil. Aquí se ve una gran diferencia entre... Hay estudiantes que hacen el remix. Entonces, conclusión, profe. No entendí ya nada, ya me enredé más. No. Relájese. Relájese y analice. Si usted usa como derivado de alcohol, y tiene una amina terciaria, debe elegir entre las tres quién es la cadena principal. Eso es lo más difícil para el sistema 1. Después de que elija quién es la cadena principal, el resto es rama. ¿Listo? Ese es el sistema 1. En el sistema 2, debe nombrar cada cosa unida al nitrógeno como un alquil. O sea, si esto es horrible, alquil, esto horrible, alquil y esto alquil. Independiente. ¿Sí me hago entender? O sea, lo más difícil de hecho, una recomendación, si ustedes ven que no pueden elegir la cadena principal, entre tres ramas, pueden poner nombre la N-alquil, N-alquil, N-alquil y ya. Y le pone al final amina. ¿Listo? Si ven que pueden elegir entre tres cadenas, ¿cuál es la principal? Pues entonces nombrenla así. Es como el tip que doy al respecto para que no se enreden. Pero entonces cuidado, si vamos a elegir la cadena principal como derivado de alcohol, entonces tengamos en cuenta que algunas de esas ramas del nitrógeno las puedo agrupar con mi cadena principal. Y si no, pues no se agrupa y queda muy bien, queda muy feliz. Pues buscarlo bien primero, preguntar si se puede. Y ya en todos los casos, pues es que yo no me voy a poner sino hasta la otra semana. Porque mañana es festivo y el viernes es noviembre. Entonces, busque por todos los medios de localizar, pregunte allá o pregunte a la sala de sistema. Pues, el profe es Álvaro Rivera, ¿qué? Bueno, entonces, ¿sí ven la diferencia entre el 1 y el 2? Con las primarias y las secundarias y las terciarias. Yo creo que ahí ya uno queda más claro. Espero. Ya es practicar y recordar toda esta carreta que he dicho. Lo que yo recomiendo es, para uno no confundir un sistema con el otro, es que el sistema 1 siempre usa una cadena principal. Y esa es muy parecida al alcohol. ¿Listo? Y el sistema 2 va a usar rama, amina. Y en esas ramas uno busca el orden alfabético, la C por la E. Eso es lo que uno alfabetiza, toda la rama con la otra rama si es secundaria, y si es terciaria, las tres ramas se alfabetizan y listo. ¿Ok? Para que lo tengan en cuenta. Y pues en última les decía que uno termina aprendiendo los dos sistemas, porque las aminas como rama sí toca prácticamente usar el sistema 2. Ya ahí ya uno no utiliza como derivado de alcohol, sino que es sistema 2. Alquil, amina, alquil, amina o sin alquil, amina. Y cambiamos amina por amino. Entonces, en las aminas como rama, prácticamente uno está considerando la nomenclatura alquil 1,
alquil 2 o alquil 3, amino. Solo que aquí, esta sí es como un remix, mejor dicho. Sí, porque, recordemos, la primaria debe llevar una N. Bueno, aquí no puse la N en el sistema 2, a veces no se pone, pero se recomienda para diferenciar el sistema 1 del 2. Aquí faltó la N y aquí también faltó la N, pues para que quedara más, sino que digamos que ahí es donde hay ambigüedad en las aminas. Yo siempre he visto esa ambigüedad, que las primarias no necesariamente llevan las N, pero las secundarias y las terciarias sí. ¿Listo? Entonces es una forma de no enredarse, ponerle al alquil N ta ta ta, N ta ta ta, y así queda mucho mejor a las primarias. Pero pues bueno, ahí se les vale las dos opciones. Entonces, esto sí es como un remix. Vemos esto como si fuera un ol, pues en vez de ser ol, ya no utilizamos ol, sino que la rama alcohol es hidroxi, y entonces en vez de ser amina es amino. Es más fácil el prefijo que se utiliza para las aminas, porque es solo cambiar la A por la O. Pero cuidado, el amino, tengan cuidado, ¿sí? El amino es la rama. Entonces hay que tener cuidado, porque a veces hay estudiantes que lo colocan de primero, sobre todo si fuera secundaria o terciaria la mina como rama. Hay gente que siente la tentación, pero es que profe va primero la A que el alquil. Se lo ponen como si fuera un bromo por allá de primerito. Tengan cuidado. Si él es primario, sí se puede ordenar alfabéticamente. Ese NH2 se ve solito y quedaría amino, y ese sí va de los primeros. ¿Qué puede ser antes de un amino? Nadie. Prácticamente. Si usted tiene amina primaria como rama, o sea, ese grupo amino, ese prácticamente va al principio de casi todos los nombres cuando él es rama. ¿Sí? Porque ¿qué puede ser antes de amino? Una rama que empiece por A, que se acuerden. Alilo. Ah, sí, alilo. Pero ustedes casi no usan esa rama. Una rama que empiece por A, que vaya antes de amino. Normalmente uno empieza con las ramas por la B, antes de este curso, antes de este tema. Empieza por bromo, pero hay algo antes que el bromo, el amino. ¿Sí? Entonces cuando él es primario es súper fácil ordenarlo alfabéticamente, iría de primero en el nombre. La cuestión es cuando ya él está secundario o terciario. Primero hay que poner alquil y luego sí el amino. Y esto del 1 y el 2 es para que se acuerden que un alquil va primero según el orden alfabético y el otro va según el orden alfabético. Por eso puse 1 y 2. No es tanto para enredar. No es que lleve un 1, un 2, sino que se va a poner para indicar que uno va primero por orden alfabético y el otro va segundo por orden alfabético. Entonces, si el nitrógeno de la amina como rama es terciario, sería el alquil que vaya con menor orden alfabético de primero y de segundo orden alfabético, y todo eso pegado en una sola palabra a la amina. ¿Sí? Entonces ahí ya no va de primero en orden alfabético, como sucede en este ejemplo del parcial, que lo volví amina terciaria. O sea, a todo el ejemplito del parcial, a la cadena principal le puse una amina terciaria. Entonces eso es lo nuevo. Este bicho, ¿dónde es que está? Este de acá. 6 N-etil, N-metil, amino. Aquí ya no empieza por la A.
Empieza por la E. Y entre E de etil y E de etilmetilamino, ¿quién va primero en orden alfabético? La E. Aquí no es por la D, sino por la E. Y este también es por la E, pero gana este versus este. Hidroxi le gana la E. EEH, CEEH. Ectenamina. O sea que la del parcial, la de esta amina del parcial es todo menos lo rojo. Ya él le dice el solucionario de la amina del parcial. ¿Sí les quedó así parecido? No me acuerdo de lo que. ¿Cómo se llama? ¿No? Yo creo que la cosa es cero. Algunos, eso, comienzan a hacer remes. Les recuerdo, si esto es rama, póngale I. Si no lo hizo todo el curso, en este le toca. Póngale I, ciclohexil, metil. Profe, esa N que está desde el 2, el toxipropil hace referencia a la N del metil. De todo este bicho. No, hace referencia a esta que como allá es rama. ¿Usted se refiere al B o a la? ¿A la? Ah, sí, claro, a la. De donde inicia. A la porque tiene dos ramas. Si él es benceno, entonces aquí tiene N, el metil, que es el que agrupe, y el otro N es de este tromotor, que sería el etoxipropil. Ay, bueno, antes de que nos vayamos, ahora sí, los heterocíclicos. Entonces, realmente, las aminas como rama, el sufijo, el prefijo es muy fácil. Lo difícil es que uno tiene que combinar todos los grupos funcionales que hemos visto. O sea, les puedo poner como rama un ácido, un alcohol, bueno, esa es la otra. ¿En qué posición están las aminas cuando ellas son prioridad? ¿A quién le ganan más bien? ¿Cuándo las aminas son cadena principal? Esa es la pregunta que me hacen todos. Pero yo les doy siempre la respuesta. PDF página 27. Y si no se saben el orden, ahí intenten adivinar. ¿Qué son ácidos? ¿Aminas cuáles son? No, esas no las vamos a ver como nos Ah, bueno, está por encima del alcano de la tierra. Sí, sí, está por allá. Entonces, cuidado. Si tuviéramos un alcohol, Ah, ya se le gana a los subordinados. si tuviéramos un alcohol y una amina, ¿quién es la cadena principal? Entonces la amina queda como rama. Entonces por eso es que uno dice amino-alcohol. No dice alcohol-amina. ¿Sí? Entonces, en las aminas como rama, casi siempre es lo que pasa. Si ustedes miran el taller de aminas, nomenclatura, la mitad del taller es como rama. ¿Sí me hago entender? O sea que hay que saber todo lo anterior. Puedo tener un aldehído como cadena principal y entonces ahí evaluamos aldehído otra vez. Puedo tener un epóxido. No, mentira, no, ya eso sería la exageración. Profe, ¿y si hay éter? Y si hay éter, pues ya pasó. Mire que en el ejemplo la amina le ganó al éter. ¿Le ganan los éter a los halógenos? O sea, mejor dicho, para que la amina sea principal, tiene que haber alqueno, alquino, alcano o los subordinados. O todas las anteriores. Si ustedes miran mis ejemplitos inventados del primaria, secundaria y terciaria, son ejemplos donde no hay alcohol, no hay ciano, no hay éster, no hay amida, no hay ácido, no hay aldehído, no hay cetona. O sea, yo puedo coger todos los muñequitos de los otros parciales y volvérselo a poner con amina.
Entonces yo les decía empezando que esto es una introducción a la habilitación. Pues en parte sí, en parte no. Depende del malandro. Yo en esto pues no trato de ponerle jaminas ni tan difíciles ni tan fáciles. Menos. ¿Sí? De hecho, pues primera vez que hago un examen de nomenclatura con nomenclatura tan fácil. No, la verdad, en comparación al semestre pasado, ustedes les puse un muñequito, pues para que lo descomponieran, que fue el anillo. Les puse menos muñequitos para que no perdieran tanto tiempo. No sé si eso es malo o bueno ponerles poquitos muñequitos. Comenten. No sé, profe, hay que esperar la calificación. Hay que esperar la calificación. Bueno. Pero era fácil. ¿Sí? O sea que si usted las tres le quedan buenas, saca uno. 1, 2. ¿Valía 1, 2 la nomenclatura? ¿Tanto? Usted dijo que sacaba 5, 4, o sea que tenía. No, pero es que ahí había un valor. No, porque lo de 1, 2 era el mecanismo. O sea, es que la suma. Es que no, es que la suma da 5, 4. Pero eso no lo tiene ahí. No, pero aquí era 1, 2. La suma da 1, 5, 4. Era 5, 4. La suma a mí, o yo será que sumé mal. La suma a mí me daba 5, 4. Sí, pero me da 5 4. ¿Sí? Sí. ¿Seguro? Sí. Veamos a ver si yo tengo aquí el parcial. 2. No está aquí. Yo los mecanismos les puse mal. Para que no nos quedemos con la duda, aquí está. Ay, ¿qué pasa? Eso. Programación de verano. Parcial 2. ¿Será que si le puse así? Parcial 2. Aquí está. El problema es que cobra poquito de internet que está cogiendo esto. No, es que este fue el de usted. Es para darme cuenta si la suma daba 5, 4. Pero a mí me parece que yo cuando sumé me daba 5, 4. El punto 1 valía 1, 2. La síntesis valía 1. La nomenclatura valía 1. Ah, sí, no está tan loco. Las propiedades físicas valían 1. Y las reacciones, pues como eran 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sí, yo puse 12 reacciones. Pues para que cada una valiera 0,1. Porque es que si no es más difícil de calificar. O sea, si valen 1 sería 0.0 no sé qué. Entonces era más fácil ponerle 12 reacciones y que valiera 1, 2. ¿Sí? Ese fue el parcial de ustedes el día lunes. Vean. 12 reacciones, cada una .1. Ah, profe, y si esta es la más desagradecida. Porque había que hacer las 4 buenas para sacar .1. Entonces esta es mugre. La otra que es matarse la cabeza es la K. La K. Pero yo haría la más fácil, la L la más fácil. Una sola y ya. La F también. La B es un regalo de Navidad. La A incluso la misma alta. Yo copié casi todas las reacciones del taller y de taller.
No me inventé ninguno. Es más, gracias a Laura, no mentira, no, la culpa no es de Laura. Las reacciones esas que estaban en los puntos del libro también las puse ahí. En el libro habían varias reacciones. Me parece que esta la saqué del libro, sino que esta de diferente. Pues. Y de mostrar el taller, una de esas la saqué del libro. Listo, entonces ese era el parcial. Sacaban 5, 4, 1, 2, 1, 0, 5, 0, 5, 1. Yo hice 1, 2. cuentas. Ah, era el mecanismo. Claro, pues como eran 3 mecanismos para que valiera 0,4. Cero. O sea, ahí lo difícil va a ser es cómo califico nomenclaturas si son 3. ¿Sí? 4. Pues si le queda bueno, pues breve. El problema es que los 3 no le queden buenos. Entonces la pregunta es, si a cada uno de estos muñequitos, aquí le podemos añadir NH2, aquí le podemos añadir en todo este mezcolanza NH2. ¿Se enredaron con este? No, pero era más difícil el que yo había puesto así en el taller. No, está más duro. ¿Cómo así? COO. Era un éster. En éster, un Y un éster. éter. Entonces este carbono tiene 2 H's. Y tenía un éter. Este carbono tiene 2 H's. Y el otro era una Este acetona. oxígeno va a pegar un CH2. Entonces esto es un éter. Y el otro era una acetona. Si usted pega, ¿cómo así que pH pegado a H2? Raro. Entonces estos 2 H son de este carbono. Este oxígeno no tiene 2 H. Eso era fenilmetil. Este es fenilmetilmetoxi. Fenilmetoxi. Ay, qué bueno. Fenilmetoxi, ta. Pero recuerden que este es Alquil. alcoxicarbonil, porque el carbono está pegado al ácido que es la cadena principal. Este es alcoxicarbonil, o sea que era súper fácil. Sí, lo puse así. Aquí es donde uno pone metiloxi, o sea, el I-oxi. El oxígeno. Por eso era que habíamos visto el I en algún momento. O sea, eso era tarará. ¿Cuántos carbonos es que hay de aquí para acá? 1, 2, 2. Entonces sería etiloxi. Etiloxicarbonil. Y con el método, con el que dijo ella ahorita. El resto fuera fácil. Largo pero fácil. Pero ese era un ácido. Sí, claro. Es que es un ácido. Esto era formiloso, ¿se acuerdan? Ay, el B estaba fácil. El B está más fácil que el A. Sí. Entonces, bueno, si aquí les quedó esto bueno, ¿y qué tal? Les valemos 03333, 03333 y 00333. Antes de que se vayan para que puedan entender los heterocíclicos que yo dibujé. Los heterocíclicos se entienden con este chancú. Lo dejamos sacar el día del parcial. Pero hay que traerlo. ¿Dónde está? Yo pensé que no ibas a sacar nada, pues. Este es el único parcial que tiene chancú. Las diapositivas. ¿Pero ¿Todas? todas? No. Ah, son 37. Ah, está muy bien. En una hoja me caben 6. ¿Eh? Me caben 6. Tenían ¿Será que lo tengo al principio? Aquí Tenían está. 6 hojas, 6 páginas. Ay, Ah, eso no. parece de- Ay, qué. Pero está en inglés. Ah, pero pues. ¿Qué de ahí lo traducimos? A ver. Es el chacuco que pueden sacar. Claro, pues obvio. Yo no espero que ustedes se aprendan todos estos nombres. En otros parciales los he puesto a aprenderse los básicos. ¿Sí? Es que claro, primero que todo, de ahí cuáles son los aromáticos. Ustedes no leyeron el título, ¿no? Profe, pero El eso título dice nomenclatura minas y heterocíclicos aromáticos. Entonces, de ahí, ¿cuál es un aromático? Piridina.
El furano. El furano es aromático. ¿Sí? Entonces no son todos los que yo voy a evaluar de ahí. Porque si usted ya quiere que evalúe epóxidos, ya lo evalúe. ¿Quiere que le vuelva a preguntar epóxidos? Ya lo evaluamos. Los que se complicaron la vida como epoxi, no sé qué, es porque no sabían que esto era un heterocíclico y que su nombre como cadena principal es oxidano. Entonces, ustedes que les gustaba complicarse la vida, no me hicieron caso, yo les dije, ¿óxido de qué? De alqueno. Se quisieron complicar la vida. Entonces ya esto, los que no eran aromáticos, epóxidos, éteres, no vimos éteres cíclicos, no los veremos. Tetrahidropirano, pues muy bonito, más va a decir THP. Tetrahidrofurano, THF, acá está. El que uno ponía, pues, esos no me interesa el nombre. El nombre que aparece aquí en cursiva es el nombre IUPAC, pero hay una nomenclatura que se llama la de Hans Wittmann, o no me acuerdo el otro mancito, y esa implica todo un curso de nomenclatura. Recuerden que esto es introducción a la química, a los compuestos heterocíclicos. No es todo un curso de heterocíclicos, ¿sí? Entonces es más fácil que de aquí seleccione los aromáticos. Saca más cortica la tabla. Este aromático y todos estos de acá abajo menos este son aromáticos. Y este es aromático, este es aromático, este es aromático y este es aromático. Listo. Entonces, hay una ventaja. Todos los heterocíclicos aromáticos, el 1 lo lleva el átomo diferente a carbono. Ese es el 1. Entonces, ¿cuál sería el 2? Pues depende de los sustituyentes. O sea, se toma como un benceno, donde este es el 1. Y ya de ahí, pues depende de los sustituyentes. Pero, profe, pregunta Ángela, que le gusta hacer preguntas raras. ¿Y aquí cuál es el 1? ¿Qué dice Natalia? ¿Este? ¿Este? ¿O este? ¿O este? Usted dice que este. Bueno, es que mire que de aquí da 1, 2, 3, 4. De acá da 1, 2, 3, 4. No suena por este número, ¿no? 1, 2, 3, 4. O sea que definitivamente, ¿quién no es el 1? Este no es el 1. Porque no está pegado a un nitrógeno para que dé 2. ¿Sí? Entonces, entre estos dos nitrógenos, que es uno de los dos, porque miren que por acá da 1, 2, 3, 4 y por acá da 1, 2, 3, 4. ¿Cuál será? Es el que dice Natalia. Este era el que usted decía. Este es el 1, este el 2, este el 3 y este el 4. ¿Por qué, Natalia, usted escogió este? Porque me parecía que pues, el enlace y el nitrógeno de una ladito. Por eso. Realmente, entre varios heteroátomos, pues si es diferente, se escoge el más electronegativo. Está aquí, gana el oxígeno y por eso es 1, 3. Fácil entender, entre dos átomos diferentes, ¿cuál es el que gana? El más electronegativo. Oxígeno, nitrógeno, azufre. Ese es el orden de electronegatividad. Pero cuando son del mismo átomo, se escoge el más básico. Para eso vimos basicidad. Para eso vimos la exposición. Aquí yo evalúo, miren cómo yo puedo evaluar fácilmente nomenclatura y basicidad en un solo punto. Y mato 3 pájaros de un solo tiro, aunque ustedes tengan el chacuco para sacar.
porque lo malo es que aquí no está con numerito. Entonces yo les recomiendo que esta es buena como champuco, pero si pueden hacer una mejor, traigan la numerada para que no se les olvide. ¿Sí? No, esa, pues lo bueno es que yo aquí tengo un muñequito. Ah, eso, y en español. Creo que aquí está mejor, sino que los tengo separaditos. Sí, tocaría montar esto. Esta está mucho mejor. ¿Sí? De hecho, yo les recomendaría que usen cada heterocíclico con numeración y hacer una tablita propia, y esa me la regalan cuando ya la tengan hecha. ¿Sí? Entonces, la tablita para heterocíclicos debe ser fácil. El benceno, ¿cómo se llama como rama? Uno dice, benceno feril. Entonces, los heterocíclicos como rama ya son así. Por ejemplo, el pirrol como rama ya se va a llamar pirrolí. El tiofeno como rama, este es más raro, se llama tienito. El imidazol como rama se llama imidazolí. Todos los heterocíclicos que no terminen en vocal ya les pone un i. Pirrol se le pone un i. Imidazol se le pone un i. Pero hay otros heterocíclicos que terminan en vocal. Uno de ellos es el tiofeno. Este es más raro, es más fácil aprenderse tienil. O uno puede decir tiofenil, sino que es mejor tienil por no confundir con el fenol, el fenil, perdón. Y los otros que no terminan en vocal son estos: pirimidina, piridina, furano, terminan en vocal. Entonces los que terminan en vocal como rama se le quita la vocal y se le pone el i. Piridin, i. Piridacin, i. Pirimidin, i. Y así sucesivamente. Todos los que terminen en vocal se le quita la vocal y se pone el i. Los que no terminan en vocal, como el pirazol y el azol y todos esos, se le pone el i. El furano, entonces, ¿cómo quedaría? Furanil. Quito la vocal y le pongo el i. Entonces el resto es sencillamente que cuando ellos son rama, pues van a ser como un benceno como rama. La diferencia es que uno tiene que colocar en la posición entre el heterocíclico, entre el heteroátomo 1 y donde está unido la cadena principal. Eso es lo que cambia como rama. Pero el resto es lo mismo que benceno, con lo de la diferencia de los números y la diferencia en la terminación. Eso es lo que cambia en los heterocíclicos. El resto sigue siendo exactamente como si fuera un benceno. Entonces les dejo una tarea, pues ya con esto ya no podemos almorzar o a hacer otras cosas. Yo creo que ustedes han escuchado de este compuesto. Y de este compuesto. Yo sí, porque no dices nada. A ver. No se ve así. Yo sí. Pasó.
pelito, ¿no? Bueno, entonces me tocó dibujarlo aquí al lado. ¿Han escuchado de este? No, cuidado. ¿Han escuchado el ácido nicotínico? No. La nicotina sí. Bueno. Entonces, el ácido nicotínico es un nutriente del complejo B. Es lo que se conoce como vitamina B3. Y la gente lo confunde con la nicotina, que ese sí es el producto de la evaporación del cigarrillo. No, mentira, el producto del cigarrillo. ¿Listo? Entonces miren cómo la gente confunde que todo lo que termina en nicotina es malo. ¿Sí? Eso es bullying a las moléculas. Y ambas son moléculas heterocíclicas. Entonces les dejo de tarea buscar la estructura y nombrar las yucas, aplicando este criterio de acá. De que los heterocíclicos se nombran como bencenos cuando son cadena principal. Entonces por eso su nombre es tal cual el que estaba allá. Lo único que cambia es la numeración. Y cuando ellos son rama, se pone el I y se quita la vocal si el heterocíclico termina en vocal, y si no termina en vocal se pone, o sea, simplemente el I. ¿Qué es lo que cambia? La numeración para los heterocíclicos. O sea, nosotros antes no le metíamos posiciones al heterocíclico. Aquí sí. O perdón, antes no le metíamos posiciones en medio del hilo. Eso le gusta bastante a Kendrao. Aquí toca, porque el heteroátomo sigue siendo el 1, pero ya él no se conecta directamente por el heteroátomo. Entonces toca buscar qué tanto hay del 1 hasta donde se une a la cadena principal. Profe, el 3 del Furán 3 es el 3 del ciclo, ¿cierto? El 3 desde aquí hasta acá. El prima. Este Es prima. ¿Es Es este 3 rojo de aquí. el 3 rojo es el primo? Sí, de hecho yo debía haber hecho con otro color para que no. Negro es el primo. Este es el prima y este es el normalito. El rojo. El rojo. Este es el prima y este es sin prima. Entonces, aquí no es por el doble enlace, es porque el furano aquí se ve la bolita tal cual, vea la bolita porque es aromático. Entonces es porque el 1, la posición más cercana a la de aquí es por acá. ¿Listo? Entonces esa es la situación. Como rama. Y por acá, como cadena, va a ser el 1. Entonces ahí no se pone I. ¿Dónde se pone I? Cuando él es rama. Uranil, imidazolil, pirazolil, piridinil, se quita la vocal, piracina, entonces queda piracinil. El único raro es el tiofeno, que se cambia por tienil cuando él es raro. Es el único raro de todos los heterocíclicos aromáticos. Y entonces cuando nombren esto tienen que mirar si él es cadena principal o es rama en estos dos compuestos. Son compuestos sencillos, no tan diferentes. Ahí el principal sería el ácido.
Pues ahí le están dando una pista. En el ácido nicotínico es el ácido carboxílico, pero es como si el ácido carboxílico está unido al heterocíclico. Entonces, como tener un ácido o grupo funcional, como cuando uno tenía el ácido, el grupo funcional pegado al benceno, él sigue siendo la cadena principal. Él sigue siendo la cadena principal. Aquí, ¿por qué le añadí la O? Porque algunos terminan en el consonante, entonces cuando terminan en el consonante y uno dice benceno carboxilato, tiene que equivalerse igual. O sea, debe llevar vocal. Entonces, como cuando uno pronunciaba benceno carbaldehído, benceno carboxilato, benceno lo que sea, entonces ahí toca poner la vocal, si termina en consonante. Si fuera pirimidina, pues entonces sería pirimidina carboxilato. Si fuera furano, furano carboxilato. Se le añade una vocal para que quede de la misma forma como si fuera un benceno. Esas son de las bobadas que le pone la yupa a las cosas. Entonces, moraleja, los heterocíclicos pueden ser cadena principal, como lo hemos visto, igualito, o pueden ser rama. La diferencia está en las posiciones que van en el hilo, si él es rama, y en los heteroátomos para la cadena principal. Esa es la gran diferencia entre nomenclatura de heterocíclicos y nomenclatura de aromáticos. O sea, es verlo como benceno, todo lo que hemos visto de benceno, pero ahora como líquidos. Y para eso es la tabla, para que ustedes pues no tengan que aprenderse los nombres de los muñecos feos, sino que simplemente lo usen, bien sea como cadena principal o bien sea como. ¿Listo? Entonces vean, ¿qué falta para que acabemos el curso? ¿Y cuándo lo vemos? Se supone que yo le había hecho una lista de mercado. Vamos bien. Bien atrasado. No, profe. ¿Cuándo se terminaba esa lista? Hoy. El lunes. ¿Hoy no terminado? ¿Hoy no ha terminado? El lunes. Esperen, ya leí. Decía viernes, lunes. Lunes parcial 2. Y ya no. ¿Lunes 12 no está en la lista? Yo creo que sí. Creo que yo No, también. hasta ahí. Yo tenía en mi cabeza hasta el lunes 12. Miércoles 7, propiedades, químicas, aminas, reacciones, síntesis, mecanismo, todas esas cosas. Y el lunes 12, la sexta. ¿Qué? ¿Se oyeron jugar? Un poco. Todo. Un resumen de todo. Y vamos a ir a hacer mecanismos de reacciones, nomenclatura. ¿En serio? Sí. Uy, no, pero. Ya no se me Entonces lo que era hoy es el lunes. profe, El acuérdese lunes que 12. tenemos disponibles los martes y los viernes. No, pero los lunes. Bueno, El viernes podría. Sí, sí puedes. Este viernes podría. los lunes, como ya acabamos a ¿Ya acabaron inorgánica? No. Ah, es que ese es el rectilíneo. Dígale que la termine. Que dejemos hasta Ahorita que sacamos. Si la termina en este momento. Vea, ¿qué nos falta por ver? Nos falta aromaticidad, para que se den cuenta por qué el furano es aromático, porque el pirrol es aromático, porque la piridina es aromática, o ustedes ya saben por qué es No, profe, y no entendí cuando usted explicó tampoco, entonces. Tiene que volver a explicarme el tercero. Yo basicidad no explicaba. No, usted explicó aromaticidad, así Aromaticidad un no poquito. explicaba. Sí, nos dijo con lo que yo expliqué, usted dijo lo de aromaticidad porque yo me recuerdo. Pero usted hizo la tarea que le dejé. colocar los pares de electrones están dentro del. ¿Sí hicieron la tarea que les dejé? No, no la han hecho, no han tenido tiempo. Bueno,
Entonces de esa tarea depende que entiendan aromaticidad. ¿Qué más falta? Reacciones y síntesis. Y No, mecanismos. nada. Solo falta entonces lo que hoy pensaba que íbamos a ver todo eso, lo que hoy pensaba lo podemos ver el lunes. Si nos queda faltando, ahí cuadramos el lunes. ¿Listo? Para que vayan a almorzar. ¿Le doy, profe? Ya pues, Luego es lo para que borras. quede en el video No, mentira, yo no le doy nada porque yo no sé. que el día lunes nos vemos de todas maneras. Y ya ahí definimos las fechas de todo. O sea que la próxima semana nos podemos ver clase lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado y domingo. Sí. Chao. Chao. Si quieren, ¿no? Ahora sí debes finalizar porque